preguntarse, ¿no? Es, vale, ¿y ahora qué? Vale, ya sé que las familias juegan un papel importante para que los niños y niñas se desarrollen, eso está estupendo. Es un marco muy general, con lo cual me puedo adaptar a diversos tipos de familia, pero ¿cómo se concreta esto? ¿Cómo lo aterrizamos, ¿no? Pues yo creo que una forma de aterrizarlo es pensar en las competencias parentales desde el marco de la parentalidad positiva, ¿no? Em, ¿Qué tienen que tener bueno, qué tienen que tener, no, qué tienen que desarrollar las familias, mejor dicho, para promover el desarrollo infantil? Em, Sobre esto hay distintas clasificaciones, ¿vale? Hay autores y autores que dividen las áreas y hacen una división más genérica y dividen 5 áreas de competencias. Hay otros autores o autoras o profesionales que establecen 7 competencias parentales concretas. Yo aquí os he traído uno de los marcos más recientes de 2020 que han elaborado un equipo de la Universidad de Sevilla junto con la Cruz Roja que establece 12 competencias parentales, ¿vale? Que ahora las vamos a ver de forma resumida, pero sí me gustaría tocar todas, ¿vale? Estas competencias, perdón, que me salté la anterior, pues en ese conjunto de capacidades que le permiten a las familias pues, afrontar de un modo flexible y adaptativo pues, su rol como madres y como padres, ¿vale? Aprovechando pues, todos los apoyos y todo lo que hay a su alrededor. ¿Mm? Em, Estas 12 competencias, que ahora las iremos viendo, algunas vais a ver que tienen más que ver con la figura parental, otras tienen más que ver con el niño o la niña y otras tienen que ver con el, con el entorno en el que se encuentran, pero al final todo es un conjunto que nos ayudan a trabajar con las familias. ¿Vale? Cuando viene una familia a atención temprana o viene a nuestro gabinete o nuestra consulta, ¿hay que trabajar las 12 o estos son digamos, los 10 mandamientos y hay que trabajar todo? No, ¿vale? Esto digamos que es una herramienta epistemológica, si lo queréis llamar, que nos ayuda a pensar, ¿vale? Y nos ayuda a activar en la cabeza qué áreas son las que tenemos que tocar, ¿vale? Que seguro que lo sabemos ya, pero esto digamos que nos lo trae al terreno de lo explícito. Em, con algunas familias habrá que trabajar principalmente unas competencias, con otras competencias. Eso dependerá de cada caso. Ahora vamos a ir viendo una por una. Una de las la primera competencia, ¿no?, que deben tener las figuras parentales es la de estimulación y estructuración, ¿vale? Las figuras parentales tienen que desarrollar en su contexto, ¿no?, digamos en casa, en el parque, ¿no?, cuando están con sus hijos e hijas, eh, conductas encaminadas a promover el desarrollo de su hijo o de su hija. Esto que suena muy teórico, ¿qué se traduce? Se traduce en, por ejemplo, que las familias tienen que jugar con sus hijos e hijas, que es como se desarrollan los niños, ¿vale? Tienen que cantar canciones, tienen que jugar a juegos de construcciones, de encajar una pieza dentro de una estructura, o sea, tienen que desarrollar esos escenarios educativos y de forma estructurada. ¿Para qué? Pues para fomentar pues, que los niños y niñas aprendan a explorar, a moverse, a hablar o a comunicarse, ¿vale? Que aprendan a ver cómo se sienten, a identificar cómo se sienten los otros. ¿Mm? Em, Como veis, esta competencia o las competencias se definen en este plano general, ¿vale? Aquí no se dice que las familias tienen que desarrollar este juego a los 7 meses para que el niño aprenda qué es la permanencia del objeto a partir de los 9 meses, ¿vale? No se busca cosas tan concretas. ¿Por qué? Porque si hacemos eso tan concreto, solo nos va a servir, pues, por ejemplo, para familias que tengan hijos e hijas con desarrollo normotípico, pero si viene una familia que tiene un hijo o una hija que tiene algún rasgo o riesgo de sufrir trastorno del espectro autista, pues ya no te vale poner fechas concretas o actividades concretas,
¿vale? Por eso en el marco de la parentalidad positiva vais a ver que estamos siempre cogiendo el equilibrio entre una perspectiva general que luego se va a aterrizar en función de lo que reconozca, o sea, en función de lo que necesite cada familia. Pero lo que sí que vamos a tener que tener con todas las familias es que que tienen que jugar con sus hijos e hijas para estimular el desarrollo y establecer rutinas estables, y que además en su cabeza pues tienen que estar las distintas áreas de desarrollo, y vamos a ayudarles a ello, ¿no? Pues, tanto el aspecto psicomotor como aspectos de comunicación o emocionales. Una segunda competencia parental, pues es el tiempo compartido en la familia, y es básicamente que las figuras parentales hagan cosas que impliquen estar juntos, ¿vale? No un sistema de turnos para que un adulto siempre esté con el niño o la niña, sino tratar de buscar tiempo compartido, tanto de ocio como de rutinas, ¿vale? No solo es ir al cine o ir a una actividad, o lo que sea, sino también es tiempo cotidiano, ¿no? Pues de comer juntos o de ver una película o los dibujos, ¿no? Pero compartir tiempo en familia. Una tercera competencia sería la corresponsabilidad parental, ¿vale? Como comentaba antes, esta competencia tiene que ver con que las personas que forman el equipo parental, ¿vale? Me da igual si es una pareja o una mamá con su madre, o un papá con una pareja que acaba con una pareja, o sea, lo que sea. El equipo parental no solo se tiene que repartir tareas de yo hago esto y tú haces lo otro, sino que tienen que compartir las responsabilidades, ¿vale? Esto es lo que se conoce, pues, porque si acaban repartiéndose solo las tareas, al final se corre el riesgo de que una persona asuma toda la carga mental. Vale, yo tengo que ir al colegio a recogerlo, yo tengo que ir a hacer la compra, pero la otra persona es la que está asumiendo tantas tareas como yo, y además está pensando en que es necesario hacer la compra, ir a recoger al niño, buscar un logopeda en la zona, o sea, que eso se suma a las tareas en sí. Entonces es importante que tengan esa competencia o esa capacidad, pues, para alcanzar acuerdos y tomar decisiones compartidas. Una cuarta competencia es que las familias tengan creencias y expectativas adecuadas sobre el desarrollo de sus hijos e hijas, ¿vale? Esta competencia va a ser un reto especialmente en la atención temprana, ¿vale? Porque cuando el desarrollo es normotípico, pues todo es relativamente fácil, ¿no? Pues más o menos sabes cuándo son los hitos del desarrollo, cuando un niño más o menos empieza a hablar, cuando empieza a caminar, y con que las mamás y las papás tengan en la cabeza esas fechas y las cosas se vayan cumpliendo, pues perfecto, miel sobre hojuelas. Pero cuando las cosas no siguen como el camino más habitual, pues es más complicado tener creencias y expectativas adecuadas sobre el desarrollo, ¿no? Y ahí probablemente sea una competencia que tengamos que trabajar más en atención temprana, ¿vale? Y probablemente em, tengamos más que ir poquito a poco estableciendo esas expectativas, ¿no? Porque además, pues con ciertos problemas, por ejemplo, del lenguaje, no sabemos cómo va a hablar un niño a los 7 años, en función de los problemas que tenga los dos, porque en función de la estimulación que reciba, del trabajo que hagamos y de las propias características del niño o de la niña, pues se podrán alcanzar unas cosas u otras, pero sí que podemos traer expectativas más cercanas e ir viendo qué podemos esperar o qué nos gustaría aspirar en un plazo más corto. Una quinta competencia sería la del afecto, la comunicación y la aceptación. Eh, pues que haya, o sea, aquí yo creo que se resume muy bien en una frase, que es que lo efectivo es lo afectivo, ¿vale? Que todo esto no son comportamientos que hacen los padres en el vacío, sino que es algo que está envuelto de afecto y de una relación de vinculación, ¿no? Donde tiene que haber calidad emocional, donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber cercanía, contacto físico, ¿no? Y eso también es una competencia em, que hay que trabajar. Seguramente, si pensáis en familias a las que atendéis, habrá familias que no haya que trabajarlo apenas porque de forma natural les sale, y otras
familias en las que esto sea un aspecto que haya que trabajar más con ellas, ¿no? Como veíamos antes, además de que es imposible trabajar las 12 a la vez, ya se va viendo que hay familias que realmente es que ni siquiera apenas necesitan trabajar algunas competencias porque ya las traen de casa, porque tienen esa fortaleza familiar y con ellas prácticamente que poco más hay que hacer que reflexionen sobre ello para que se reconozcan lo bien que lo están haciendo y aumentar su confianza, pero que ya están haciendo bien ese trabajo, ¿no? Una sexta competencia sería la implicación escolar. Yo aquí he puesto un asterisco porque, bueno, como estamos en el contexto de atención temprana, yo creo que aquí lo podemos ampliar y no hablar solo de escuelas, sino entender que bueno, cuando dicen los autoras, ¿no? Vicky Hidalgo, etcétera, escolar en realidad podemos referirnos a entornos educativos, ¿no? Y dentro de ese entorno educativo podemos hablar de atención temprana. Y es pues que las mamás y los papás se impliquen, ¿no? Que vengan a atención temprana, no solo a traer y a recoger al niño, ¿no? Sino que realmente estén en las sesiones. Esto también viene dado porque el equipo de atención temprana o la unidad pues, desarrolle un modelo centrado en la familia y realmente entienda que la familia tiene que estar ahí y tiene que ser protagonista, ¿no? Pues para que luego esa estimulación se extienda a lo largo de la semana y no se quede en esa hora que están con nosotros y nosotras. Y por supuesto, bueno, aunque esto ya será otra sesión, em, para que eso se extienda a lo largo de la semana no hay que decirles lo que tienen que hacer, sino que es un equilibrio, ¿no? Entre cómo lo están estimulando ellos al niño, qué están haciendo ya en casa, qué podemos aprovechar, ¿no? Y un trabajo conjunto. Una séptima competencia sería pues el establecimiento de normas y límites, ¿no? Pues que haya rutinas, que sean entornos predecibles, ¿no? Hay algunas investigaciones que apuntan que la ausencia de normas y límites puede ser tan lesivo para un niño o una niña, tan lesivo o más como el castigo físico, ¿vale? Los niños tienen que poder predecir lo que va a pasar, o sea, tienen que saber qué, qué viene después, ¿no? Eso eh, nos da seguridad y nos ayuda a ir entendiendo que el mundo es un sitio predecible en el que nos podemos ir manejando, ¿no? Entonces, esta es una competencia que también hay que trabajar. Una octava competencia, como os decía antes, que quizás sea más individual, que tiene que ver con la figura parental, como persona sería pues esas competencias emocionales, ¿no? Aquí le llaman autorregulación emocional, pero podríamos hablar que va un poco más allá, ¿no? No solo cómo manejo yo mis emociones, sino pues cómo las expreso, cómo las reconozco, cómo las comprendo, ¿no? Y eso va a ser claro. La novena competencia sería una percepción adecuada del rol parental. Em, Esta en parte se relaciona con la que comentábamos antes, de que tienen que tener creencias y expectativas adecuadas al desarrollo de sus hijos, ¿no? Porque em, las mamás y los papás tienen que ser conscientes de cuál es el papel que juegan en el desarrollo infantil, ¿vale? Qué cosas dependen de ellos y cuáles no, ¿vale? Y de nuevo, en atención temprana nos encontraremos con situaciones en las que el desarrollo de cierta competencia en una situación de desarrollo normotípico depende prácticamente solo de la estimulación que provean las figuras parentales y en otras situaciones no va a depender, pues porque hay una restricción biológica, pues por lo que sea, por mucho que tú hagas, pues igual tu hijo no va a alcanzar cierto, o es más complicado que alcance cierto nivel de competencia lingüística, pero no porque tú lo estés haciendo mal, sino pues porque igual hay una restricción biológica, porque hay una lesión en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, entender cuál es ayudarles a entender qué papel juegan en el desarrollo, precisamente para ajustar esas expectativas sobre hasta dónde pueden llegar y hasta dónde igual no, es un trabajo quizá uno de los más complicados. Y, y luego tiene otra doble cara que es que tengan una visión realista de lo que hacen, ¿no? Y de que esto es complicado y de una visión realista de en qué medida pues eres capaz de hacer ciertas cosas o en qué medida no y necesitas más apoyo, te tienen que ayudar, ¿no? Esto se relaciona con una competencia que vamos a ver ahora después, que es la de la búsqueda de apoyo social. Uno tiene que ser consciente de que no puede con todo. Entonces, si yo tengo una percepción adecuada de mi rol parental y veo hasta dónde llego,
Voy a desarrollar otra competencia que veremos ahora, que es la de saber pedir ayuda, de saber buscar ese apoyo social. El 10.º punto sería la afrontación de situaciones estresantes, muy relacionado con lo que veíamos de autorregulación emocional, solo que aquí nos centramos en concreto en situaciones em, que puedan ser estresantes y ver cómo las afrontar por las figuras parentales que las afronten del mejor modo posible, ¿no? Bueno, aquí en la foto quizá a priori no puede parecer una situación muy estresante que un niño pequeño rompa un juguete, pero imaginaos que en vez de romper un juguete lo que ha roto son unas gafas en una familia monoparental en el que el papá gana 500 euros al mes. ¿Vale? Pues igual es una situación estresante, pues hay que ayudar también a ver cómo pueden manejar, sobre todo a nivel emocional, esas situaciones estresantes. La competencia 11 es la que iba adelantando antes, ¿no? Es saber buscar el apoyo social, tanto más informal, ¿no? Pues de vecinos, amigos, amigas, figuras parentales de compañeros de mi hijo, de mi hija, del cole, de atención temprana, como también desde un punto de vista más formal, ¿no? Pues como pudiera ser la propia unidad de atención temprana o la trabajadora social del centro de salud o la pediatra, ¿no? Eso también es una competencia, ¿vale? Que las familias, las figuras parentales tengan en su cabeza y sean conscientes que no están solas, que están dentro de una red, pero que el saber ir conectando los puntos de la red es una cosa que se puede aprender y que hay que trabajar. Eso es una competencia bastante importante. Y una última, bastante transversal, sería la gestión doméstica. Aquí entrarían acciones bastante diversas, ¿no? Desde pues que el hogar sea un entorno seguro, ¿vale? Pues mm, típicos aspectos de cuando un niño o una niña empieza a andar, que parece que hay que cambiar todo el setting de la casa porque ahora va a empezar a llegar a 1000 cosas que se pueden caer, que puede abrir, que puede manejar. Pues eso es una competencia parental, ¿no? El ser consciente eh, de que hay que establecer un entorno seguro en casa, ¿no? Dentro de la gestión doméstica, pues estaría lo más relacionado con lo que acabamos de hablar, pues puede ser la propia limpieza. Esto no quiere decir que la casa esté como una patena, ni muchísimo menos, pero sí que un grado de limpieza que permita estar en una situación de seguridad, ¿no? O sea, niveles básicos, ¿no? Pues por ejemplo, pues no sé, que no pueda coger una infección porque se ha quedado una cosa fuera de la nevera mucho tiempo y se lo lleva a la boca y hayan crecido bacterias, ¿no? Ya más relacionado con el tema de la seguridad. Y luego el orden en el hogar de nuevo. La casa no tiene que estar como una patena, ni mucho menos, porque de hecho esto sería imposible y sería castigar a las familias porque casi nunca va a poder llegar casi nunca se va a poder llegar a eso, ¿no? O si llegas a eso probablemente es porque ya tengas muchos recursos y alguien te venga a ayudar. Eh, pero sí un orden en el hogar que se alinee con lo que decíamos antes, que tiene que ser un entorno predecible. Entonces la casa no tiene que estar súper ordenada. Pero si el niño o la niña va a buscar un juguete, pues él tiene que saber predecir dónde puede aspirar a encontrarlo, ¿no? O sea, el orden vinculado a esa parte de entornos predecibles, sobre todo, no el orden o la limpieza porque sí, porque esté más bonito, sino algo que haga que un entorno sea seguro y predecible.